En una vasta y fértil llanura había una granja llamada Hacienda de la Esperanza, aunque su nombre resultaba casi irónico considerando el pasado de su dueño. Don Julián era un hombre dedicado al trabajo, pero marcado por cicatrices invisibles que la vida le había dejado. Había perdido a su esposa y a un hijo muy joven, y desde entonces escondía su dolor tras una rutina inquebrantable. La hacienda, que parecía un refugio para la producción agrícola, era también el reflejo de un corazón que sabía amar, pero que también sabía ignorar. La relación de don Julián con sus dos animales principales reflejaba la complejidad de su alma. Esteban, un caballo imponente de raza pura, era tratado como un rey. Con su pelaje brillante y postura noble, parecía casi un trofeo viviente para el hacendado. En cambio, Benito, un burro robusto y silencioso, no recibía la misma atención. Era la fuerza que sostenía la hacienda, pero sin los honores que recibía el caballo. Era como si Julián viera en Benito solo una herramienta, no un ser digno de cuidado. Esta convivencia entre los animales y el hacendado era un reflejo de las elecciones de Julián. Amar profundamente a unos, pero ser indiferente con otros. Esteban representaba un pasado que él deseaba preservar, mientras que Benito cargaba literalmente el peso de sus cicatrices emocionales. Así, el día a día en la hacienda seguía, con sus privilegios e injusticias, hasta que un evento inesperado empezó a cambiarlo todo. Esteban era la joya de la hacienda, el tipo de animal que parecía salido de una pintura. Tenía un establo espacioso, siempre limpio y cómodo, con heno suave y agua fresca a su disposición. Don Julián lo trataba con un esmero casi paternal, cepillando su crin y ofreciéndole las mejores manzanas que encontraba. Cualquiera que lo viera desde fuera podría pensar que Esteban era más que un caballo, un símbolo de orgullo y estatus para el hacendado. Por otro lado, Benito vivía una realidad muy diferente. El burro, que realizaba los trabajos más pesados, dormía en un refugio precario que apenas lo protegía del frío o la lluvia. Su comida era simple y apenas le daba fuerzas para soportar las largas jornadas. Mientras Esteban descansaba, Benito era llamado para cargar sacos de grano, tirar de carros y atravesar terrenos difíciles. No había espacio para el descanso ni indulgencias en su rutina. La convivencia en la hacienda estaba marcada por este contraste evidente. Don Julián no veía problema en esta disparidad, como si cada animal estuviera en su lugar debido. Pero en los ojos de Benito había algo más, una resiliencia silenciosa, un brillo que decía que, incluso sin privilegios, llevaba consigo algo que ni Esteban, con toda su nobleza, podía comprender. Y así pasaban los días, con Benito cargando más que simples pesos. Llevaba sobre sus hombros las injusticias del mundo. El día en la hacienda siempre comenzaba de la misma manera. Don Julián iba directo al establo de Esteban con una sonrisa en el rostro y un balde lleno de frutas frescas. Hablaba con el caballo como quien conversa con un viejo amigo, cepillando su pelaje hasta hacerlo brillar bajo el sol de la mañana. Esteban respondía con relinchos suaves, como si supiera que era el favorito. Era un ritual casi sagrado, mientras el resto de la hacienda esperaba su turno. Después de que Esteban estuviera debidamente alimentado y consentido, llegaba el turno de Benito. Pero el encuentro con el burro era mucho menos cálido. Don Julián ajustaba los arneses y colocaba pesadas cargas sobre el lomo de Benito, sin una palabra de aliento. Sacos de grano para el mercado, madera para el fogón y herramientas para el trabajo diario. Todo pasaba por las espaldas del burro. Benito no se quejaba. Solo bajaba la cabeza y seguía adelante, paso a paso, bajo el peso de un trabajo que parecía no tener fin. Desde la comodidad de su establo, Esteban observaba a Benito con una mirada altiva y burlona. «¡Qué vida miserable la tuya! Siempre cubierto de polvo y sudor», parecía decir su expresión.
El contraste entre los dos era evidente, pero Benito tenía algo que Esteban nunca había experimentado, una fuerza que iba más allá de lo físico, una determinación que venía desde dentro, mientras el burro avanzaba cargando no solo pesos, sino también su dignidad. El día seguía y algo comenzaba a formarse en el horizonte, tal vez un cambio, tal vez un nuevo peso. Benito era la personificación de la resiliencia. A pesar de las largas jornadas y las condiciones adversas, permanecía firme. Mientras el peso de las cargas presionaba su cuerpo, las palabras de su madre resonaban en su memoria. La verdadera fuerza, hijo mío, no está en los músculos, sino en lo que cargamos en el corazón. Ese recuerdo era su refugio silencioso, una fuerza invisible que lo hacía levantarse cada día, incluso cuando su cuerpo quería rendirse. El burro enfrentaba sus dolores como un guerrero enfrenta una batalla, sin quejas, sin vacilar. Sabía que su trabajo era esencial para la hacienda. Cada saco de grano entregado, cada trozo de madera cargado, representaba el sustento de todos. No era solo un servicio, era una misión. Incluso sin aplausos ni reconocimiento, Benito entendía que su valor no dependía de la atención que recibía, sino de la dignidad con la que realizaba su tarea. A medida que el sol castigaba su piel y las noches traían frío a su sencillo refugio, Benito permanecía. Su fuerza silenciosa contrastaba con el orgullo vistoso de Esteban, que veía en la humildad de Benito algo casi incomprensible. Pero esa resistencia tenía un costo, y mientras Benito continuaba su camino, un límite comenzaba a formarse, invisible, pero innegable. ¿Hasta dónde puede un espíritu fuerte cargar el peso de tanto desdén? Esteban, desde lo alto de su posición privilegiada, apenas ocultaba su desprecio por Benito. Siempre limpio y descansado, el caballo observaba al burro con una arrogancia que se manifestaba en cada relincho. «Ah, Benito, siempre sucio, siempre cansado, ¿cómo puedes vivir así?», provocaba, mientras Benito pasaba cargando sus pesadas sacas. Para Esteban, Benito era el retrato de todo lo que él nunca quiso ser: común, sencillo, un trabajador silencioso. Las provocaciones se volvieron una rutina. Esteban se reía cuando veía a Benito tropezar, llamándolo esclavo de las cargas, y burlándose de su postura encorvada. Nunca se detenía a pensar en lo que el burro realmente enfrentaba, ni en el peso, literal y figurativo, que cargaba. En el mundo de Esteban, él era el elegido, el especial, y Benito no era más que una herramienta funcional. La diferencia entre los dos no era solo de trato, sino de comprensión sobre lo que realmente significaba ser fuerte. Benito, por su parte, nunca respondía. No porque no sintiera las palabras hirientes, sino porque sabía que su fuerza no estaba en competir con Esteban. «Un corazón ligero nunca necesita exhibirse», decía su madre, y él guardaba esas palabras como un mantra. Pero mientras Esteban se reía de lo que no comprendía, el destino ya estaba preparando un golpe que transformaría por completo esa hacienda y las certezas de sus habitantes. Una noche que parecía común, el cielo comenzó a cambiar de tono. Nubes oscuras aparecieron en el horizonte y un fuerte viento anunció la llegada de una tormenta. Don Julián, al escuchar los primeros truenos, corrió al establo de Esteban. Allí se aseguró de que el caballo estuviera seguro y protegido, garantizando que cada rendija del refugio estuviera cerrada. Era casi un ritual. Esteban era su prioridad. Pero en medio del caos, Benito fue olvidado en el campo, todavía cargando la última carga del día. La lluvia empezó a caer, primero en gotas ligeras, luego en un diluvio que convirtió el suelo en lodo. Benito, con el cuerpo exhausto, intentó acelerar el paso para llegar al granero, pero la carga sobre su lomo parecía pesar aún más bajo el peso del agua. El viento azotaba su rostro, y cada paso se volvía una lucha contra las fuerzas de la naturaleza.
Desde la comodidad de su establo, Esteban observaba sin empatía, murmurando para sí mismo algo como: debería saber cuándo rendirse. La tormenta no era solo climática, era un presagio de algo mayor, una metáfora de lo que estaba por venir. Benito, incluso en medio de la oscuridad y el cansancio, seguía decidido, aferrándose a un hilo de energía cuyo origen apenas entendía. Pero todo espíritu tiene un límite, y esa noche, la fuerza de Benito estaba siendo puesta a prueba de una manera que nadie jamás había imaginado. Cuando amaneció, el campo parecía un escenario de batalla. El suelo estaba marcado por profundas huellas y el lodo aún escurría entre las rutas dejadas por la tormenta. Benito, que había pasado la noche luchando contra el clima y la extenuación, finalmente llegó al granero, pero ya no tenía fuerzas para dar otro paso. Su cuerpo, que siempre había soportado tanto, simplemente cedió. Cayó de lado, con el peso de la carga aún sobre su lomo, incapaz de levantarse. Don Julián, al ver al burro inmóvil en el suelo, sintió algo inédito: preocupación. Se acercó despacio, llamando al animal, pero Benito no reaccionó. Fue entonces cuando notó los signos que había ignorado durante tanto tiempo: la delgadez, el pelaje opaco, los ojos cansados. Cuando intentó levantar a Benito, percibió la fiebre y las heridas que habían pasado desapercibidas. En ese momento, la culpa pesó más que cualquier carga que Benito hubiera llevado. Mientras Esteban observaba desde lejos, Benito permanecía allí, inerte, pero con una serenidad que parecía casi sobrenatural. Había dado todo de sí, no solo para don Julián, sino para toda la hacienda. Y mientras Julián se arrodillaba junto al burro, una pregunta silenciosa flotaba en el aire. ¿Sería capaz Benito de levantarse nuevamente o aquella sería su última jornada? Don Julián pasó la noche junto a Benito, con la mirada perdida y lágrimas discretas recorriendo su rostro. Por primera vez se dio cuenta de cuánto había descuidado a ese fiel compañero. Entre caricias vacilantes, sus palabras eran de arrepentimiento. «Perdóname, Benito, nunca me di cuenta de cuánto sufrías». La culpa ahora pesaba más que cualquier saco de grano que el burro hubiera cargado. Era un peso emocional que no lograba descargar. Mientras Benito permanecía inmóvil, respirando con dificultad, Esteban observaba desde lejos. El caballo, tan acostumbrado a ser el favorito, comenzaba a sentir una incomodidad que no sabía nombrar. Veía el sufrimiento de Benito y el dolor de Julián, y por primera vez algo dentro de él parecía tambalear. Ya no era tan fácil mantener esa postura altiva cuando la escena frente a sus ojos era tan distinta de todo lo que conocía. Esa noche marcó un antes y un después para don Julián. Comprendió que su favoritismo no era solo una debilidad de carácter, sino una crueldad que casi había costado la vida de Benito. Sin embargo, mientras el burro luchaba por sobrevivir, Julián sabía que solo con palabras no bastaría. Necesitaba actuar, necesitaba cambiar, pero el destino de Benito seguía siendo incierto. ¿Qué haría ahora frente a tanto arrepentimiento? Con Benito incapacitado para trabajar, don Julián no tuvo otra opción. Era el turno de Esteban de llevar a cabo las tareas que antes realizaba el burro. El caballo, reacio, intentó protestar, pero Julián se mantuvo firme. Los sacos de grano fueron colocados sobre su lomo, y el peso, que parecía insignificante para Benito, era casi insoportable para Esteban. Cada paso era un desafío, y por primera vez experimentó lo que era tener el cuerpo doblado bajo la carga. Al principio, Esteban no entendía cómo Benito había soportado aquello durante tanto tiempo. Sus músculos dolían y empezó a darse cuenta de que el trabajo arduo exigía más que fuerza física.
Exigía algo que él nunca había valorado: resiliencia y dedicación. Mientras luchaba por terminar el día, Esteban se sorprendió recordando las veces que se burló de Benito. Ese orgullo que antes parecía natural, ahora lo incomodaba profundamente. Día tras día, Esteban cargaba los sacos y el cambio dentro de él era inevitable. La arrogancia comenzó a dar paso a una empatía que nunca antes había sentido. Cada paso pesado lo conectaba más con el esfuerzo silencioso de Benito y finalmente comprendió que la verdadera nobleza no estaba en su raza ni en su apariencia, sino en la fuerza invisible que Benito llevaba en el corazón. Pero, ¿sería demasiado tarde para una reconciliación? A medida que pasaban los días, don Julián dedicaba gran parte de su tiempo a cuidar de Benito. Con manos cuidadosas limpiaba las heridas del burro, como quien intenta borrar errores del pasado. Durante esas noches silenciosas, don Julián hablaba más para sí mismo que para Benito. «He sido un ciego, amigo mío. Pensé que bastaba con alimentarte y seguir adelante. Nunca entendí lo que realmente necesitabas». Esas palabras eran como una confesión, pero también el inicio de un cambio. Con cada cuidado que daba a Benito, don Julián comenzaba a reflexionar sobre su propia vida. Recordaba cómo había priorizado a Esteban, no por maldad, sino por una forma distorsionada de compensar sus propias pérdidas. El caballo simbolizaba un ideal de perfección que Julián quería preservar, mientras que Benito era solo una herramienta para mantener la hacienda funcionando. Ahora entendía que ambos eran igualmente importantes, pero por razones diferentes. Esta percepción empezó a transformar la forma en que Julián veía todo a su alrededor. Comprendió que el verdadero valor no estaba solo en el trabajo que hacía Benito, ni en la belleza de Esteban, sino en la relación de cuidado y respeto que debía tener con todos los que dependían de él. Y mientras Benito luchaba por recuperarse, Julián luchaba por reconstruir lo que había perdido, no solo la salud del burro, sino también la confianza que nunca supo valorar. Con la ayuda del veterinario, el doctor Ramírez, don Julián inició un cuidado riguroso de Benito. Aprendió con cada visita que el burro no solo necesitaba medicamentos, sino también descanso y atención. Todos los días, Julián limpiaba las heridas con esmero, administraba los medicamentos y se aseguraba de que Benito estuviera cómodo. Durante esas rutinas, le susurraba: «Saldremos de esto juntos, amigo mío, te debo todo». Esas palabras, aunque simples, llevaban un peso de arrepentimiento y esperanza. Mientras Benito empezaba a mostrar pequeños signos de recuperación, don Julián se acercaba cada vez más al burro. Por las noches se sentaba a su lado y le contaba historias de su vida, algo que nunca antes había hecho. Compartía recuerdos de su juventud, de cómo había aprendido a trabajar con su padre y de los dolores que había acumulado con los años. Era como si, al cuidar de Benito, Julián también estuviera sanando sus propias heridas emocionales. Sin embargo, la recuperación era lenta y requería paciencia, algo que Julián antes desconocía. Mientras la hacienda sufría la ausencia de Benito en las tareas pesadas, Esteban continuaba cargando los fardos que antes pertenecían al burro. Y aunque el progreso de Benito era visible, Julián sabía que todavía quedaba mucho camino por recorrer. Pero cada pequeño avance de Benito traía consigo una chispa de esperanza, un recordatorio de que las cosas podían ser diferentes. Mientras Esteban seguía cargando las tareas que antes realizaba Benito, sentía cada vez más el peso de su antigua arrogancia. Cada saco colocado sobre su lomo era un recordatorio físico del esfuerzo que antes había menospreciado. ¿Cómo pudo Benito soportar esto? Era una pregunta constante que resonaba en su mente mientras sus músculos adoloridos clamaban por descanso. Por primera vez, Esteban comprendió que ser admirado y cuidado no significaba necesariamente ser fuerte.
Con el pasar de los días, el caballo comenzó a ver a Benito con otros ojos. Recordó las veces en que se había burlado de sus dificultades y sintió una profunda vergüenza. Ahora entendía que la fuerza de Benito no solo residía en su capacidad física, sino en su temple, en esa determinación que lo hacía avanzar sin quejas, incluso bajo las peores condiciones. Yo nunca habría soportado ni la mitad de lo que él pasó, pensaba, con un nudo en la garganta que nunca antes había sentido. Finalmente, cuando Benito empezó a dar sus primeros pasos, aunque con dificultad, Esteban se acercó a él. Lo miró con una mezcla de respeto y arrepentimiento y le dijo: «Eres más fuerte de lo que jamás imaginé. Gracias por enseñarme lo que realmente importa». En ese momento, Esteban no solo reconoció el valor de Benito, sino que también decidió comprometerse a trabajar junto a él tan pronto como se recuperara. Juntos, entendió, podrían cargar mucho más que cualquier peso físico. Con la recuperación de Benito avanzando poco a poco, la hacienda comenzó a transformarse. Don Julián, ahora consciente de las necesidades de ambos animales, implementó un sistema más equitativo. Las cargas se repartían de forma justa entre Benito y Esteban, lo que no solo aligeraba el trabajo, sino que también fomentaba una relación de cooperación entre ellos. Los dos animales, que antes vivían separados tanto física como emocionalmente, ahora compartían no solo tareas, sino también momentos de descanso y camaradería. Esteban, quien antes se enorgullecía únicamente de su apariencia y estatus, ahora encontraba orgullo en algo mucho más significativo: la unión. Por su parte, Benito, siempre resiliente, finalmente recibía el cuidado y el respeto que tanto merecía. Juntos, se convirtieron en un símbolo de fuerza y colaboración, demostrando que el trabajo compartido no solo era más llevadero, sino también más gratificante. La nueva rutina trajo no solo eficiencia, sino también armonía a la hacienda. Don Julián, transformado por completo, veía en sus animales un reflejo de las lecciones que él mismo había aprendido. Entendió que la verdadera fortaleza no residía en la productividad o en las apariencias, sino en el respeto y cuidado mutuo. Y mientras caminaba junto a Benito y Esteban hacia el mercado, Julián sentía que, por primera vez en años, la Hacienda de la Esperanza hacía honor a su nombre. La historia de Benito y Esteban pronto se extendió por toda la región. Los vecinos hablaban con admiración de la Hacienda de la Esperanza, que se había convertido en un ejemplo de justicia y empatía. Don Julián, antes conocido solo por su dedicación al trabajo, ahora era visto como un símbolo de redención y cambio. Todos merecen ser tratados con dignidad, sin importar su función o apariencia, decía con un brillo nuevo en los ojos, reflejo de todo lo que había aprendido. En la hacienda, la unión era evidente. Esteban y Benito, ahora inseparables, no solo compartían las tareas, sino también una amistad basada en el respeto mutuo. El caballo, que alguna vez consideró el trabajo como un castigo, ahora entendía que era una contribución esencial. Y Benito, que durante tanto tiempo cargó más que pesos físicos, finalmente sentía el orgullo de ser valorado. Juntos mostraban que la verdadera fortaleza no estaba en los músculos, sino en el espíritu colaborativo. Para quienes visitaban la hacienda, lo que antes era solo una tierra fértil, ahora se había convertido en un lugar de inspiración. Don Julián sabía que la lección que había aprendido gracias a sus animales era mucho más grande que cualquier cosecha o éxito económico. Veía en el trabajo en equipo y el respeto mutuo una analogía para la vida humana, un recordatorio de que cada ser, con sus particularidades, tiene un papel indispensable en el funcionamiento de algo más grande. Así, la Hacienda de la Esperanza dejó de ser solo un nombre, se convirtió en un legado.
¿Y tú, qué estás cargando hoy? ¿Será que, como Benito, has soportado el peso sin quejarte, esperando que alguien note tu lucha? O tal vez seas más como Esteban, apenas ahora comprendiendo el valor de quien está a tu lado. La historia de don Julián nos enseña que todavía hay tiempo para cambiar, pero esto requiere coraje. Coraje para pedir perdón, para compartir el peso, para reconocer el valor de aquellos que en silencio sostienen las partes más difíciles de nuestras vidas. Piénsalo, ¿hay alguien a tu alrededor que merece más atención, más cuidado, más reconocimiento? Tal vez sea un compañero de trabajo, un miembro de tu familia o incluso tú mismo. Pequeños cambios pueden generar grandes transformaciones. La lección de Julián, Esteban y Benito es clara. Cuando compartimos las cargas y tratamos a todos con respeto, la vida se vuelve más ligera, más plena. ¿Qué puedes hacer hoy para empezar a cambiar esto? Ahora quiero invitarte a reflexionar y actuar. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que creas que necesita escuchar este mensaje. Hagamos correr la empatía y el cambio. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir recibiendo historias como esta que nos hacen pensar, crecer y sobre todo sentir, porque juntos somos más fuertes, tal como en la Hacienda de la Esperanza.